parece que es inevitable, arrancamos este cuarto clip, de hablar del estrés postraumático que supuso la marcha de Jerome Jordan. Ahora no tenemos un gran 5, tenemos a Brown, que hace de 5, tenemos a Guerrero, que también hace de 5, y sobre esto creo que hay bastante debate. No, Ramiro, que fue pívot, tú fuiste pívot. Bueno, ¿Qué supone? Bueno, un 4, tú eras un 4 fuerte. Yo era un 4 así mezclado, y en aquella época, hace 34, 35 años, pues claro, hacía un poco de todo. A ver, sí, yo creo que sí, pero es que el tipo de juego también está cambiando. En este momento el juego ya es diferente, y a lo mejor ese pivot que se buscaba tampoco es necesario. Posiblemente hay que darle un tiempo al nuevo jugador y ver que es un jugador con 2,6 metros, con buena mano, pero que también tiene que hacerse al equipo. Sigue siendo, y además el otro día en el partido con el Barcelona lo demostró, o sea, fuimos capaces de coger 14, 15 rebotes, sí. Sí, somos el segundo equipo más reboteador de... Reboteamos más que el Barça. Más que el Barcelona, y efectivamente... Pero el Barça reboteó mejor. Reboteamos más, pero el Barça cogió esos esos balones que... No, y sobre todo aprovechó mejor sus segundas oportunidades. Aprovechó más las segundas oportunidades. Bueno, yo espero que le demos un margen de 2 partidos a este jugador para que nos demuestre que realmente su experiencia como ala pivot pues podría ser. Yo sí tengo confianza en él. Es cierto que el baloncesto cada vez conduce más a eso, a más tiro exterior. De hecho, yo creo que uno de los puntos importantes de esta racha positiva del Breogán es cuando empieza a acertar en el lanzamiento triple. Al final, hasta el partido de Zaragoza, el Breogán estaba último en porcentaje triple, 27%, y desde entonces, salvo el día de Andorra, que tiene un 37%, siempre ha superado el 40% en triples. Y han mejorado también el tiro libre, que era otro de los principales debes. Yo sí al equipo sí le he visto una regularidad, en tanto en cuanto siempre ha competido en el Pazo, hasta el punto de haber ganado a 3 equipos por 13 puntos. Y por ejemplo en el rebote siempre ha destacado, y a día de hoy es el segundo en rebotes totales, solo superado por el Real Madrid, tercero ofensivo. Pero yo tengo la sensación de que, evidentemente, que es una ausencia importante. Ya reconoció Quique Fraga incluso en rueda de prensa que era un cambio gordo, lo calificó de gordo, la sustitución de Jerome Jordan por Tadija Dragicevic. Yo creo que es un cambio que Lezcano se siente cómodo con él. Sí. Es un cambio en el que marca un poco el tipo de baloncesto que quiere hacer Lezcano este año en ACB con el Breogán. Por lo tanto, tenemos que respetarlo, y aunque no lo compartamos en algunas, por lo menos yo no lo comparto en esa posición, sí estoy de acuerdo que el baloncesto está tendiendo a un baloncesto mucho más abierto, con 4 jugadores muy abiertos, incluso un 5 tirador en muchos casos, pero el 5 grande, ese poste, ese referente, ese faro, yo considero que hasta en el baloncesto el maestro Obradovic es un fundamentalista de ese jugador, y yo no voy a ser quien yo para decir creo, yo también es cierto, yo voy a estar un poco más de acuerdo contigo que de momento que con nosotros. Yo a mí también me gusta un 5-5, pero también tengo que reconocer que, por ejemplo, Guerrero está dando un paso en los últimos partidos, un paso adelante en agresividad, debajo de los tableros, en actitud, que me parece muy bien. Y creo que también va a ser importante que Sule consiga, no sé si tranquilizarse, o sea, hacerse a la categoría que yo creo que sale demasiado, igual un poco ansioso, ¿no? Como queriendo dar demasiadas cosas. Yo no sé si va a ser posible que Sule se tranquilice o se haga a la categoría tan pronto como necesitamos, pero creo que también sería importante, porque lo veo con muchas ganas, pero quizás demasiado exigido algunas veces, ¿no? Que autoexigencia, quiere decir que pierde algunas cosas y hace algunas cosas. Es un jugador muy carismático, yo creo que se exige mucho, sobre todo en el Pazo, aunque es cierto que compite mucho mejor en el Pazo. Y en el caso estoy de acuerdo con lo de Vladimir Guerrero, creo que está compitiendo de forma notable desde el inicio de temporada. Desde el primer día en La Laguna, en su debut en Liga Endesa, siendo descarado. Es cierto que no es un jugador con los recursos técnicos como puede tener otro jugador, pero siempre está aportando, siempre trabajando, y bueno, incluso en apartado estadístico es el máximo rematador ofensivo de la competición. Es para mí uno de los jugadores más, hablábamos antes de un fichaje estelar que no contábamos, como era Salvarco. Para mí Jerome es otro fichaje estelar con el que no contábamos. Sí, está sacando una rentabilidad el Breogán a este gran jugador. Bueno, y parece ser que va a volver dentro de poco Uriz, se incorpora ya a los entrenamientos, por lo que y tal, que en el puesto de base también tenemos en la organización, y más si queremos jugar al baloncesto
que antes se refería a Ramiro, que parece que es el que quiere jugar. Yo contaba... Yo por cerrar el asunto del pívot, si me perdonas, que no me dejasteis hablar. Vamos a ver, yo veo que el problema más que de rebote, que va a seguir, vamos a seguir reboteando bien, porque el rebote, voy a citar el mantra, es una actitud. Vemos que rebotean los bases también, rebotean los escoltas. Lo único que podría echar de menos, aunque defiendo este equipo, es ese dentro-fuera, ¿no? Ese poder dar un balón a un poste y que lo saque al exterior, y que eso ayuda también a que haya más tiro y tal. Puede ser que haya ahí esa pequeña cosa, pero creo que se puede suplir. Prefiero, y esta era la teoría, un 4 bueno, que traerse ahora un 5, por llamarle de alguna manera ramplón, ¿no? Un 5 malo, prefiero un 4 bueno que un 5 malo, prefiero un 5 bueno. Vale, si lo hay, pero si no lo hay, prefiero un 4 bueno que un 5 malo, ahora, para completar el equipo. ¿Sabes cuál es una carencia que yo creo que vamos a tener? Y a eso me refiero. Valencia viene con un pivot, un center muy potente, de los mejores de Europa, y que genera muchísimo juego. Yo no veo a nadie, si no es Jordan, que esté capacitado para poder hacer un trabajo defensivo contra ese tipo de jugadores. Y tiene que haber dos, hay dos, tienen que hacerlo dos jugadores. Ya lo hicieron el otro día. El otro día estamos de acuerdo en que el 1 contra 1 un poste de Barcelona fue muy superior en todos los ámbitos con nosotros, no lo dimos parado en ningún momento. Bueno, pero se hace el 2 contra 1, que es la manera de parar si no tienes un creo. En el poste puede aportar mucho Elijah Millsap, que al final es un 3, pero que también postea bien, que es un jugador muy físico, penetrador, que carga bien el rebote. Creo que en ese sentido ahí sí que ganamos. Y también ya dijo Nacho que con la marcha de Jerome Jordan los exteriores tienen que aportar más rebote. Yo creo que Millsap cumple un perfil perfecto. De hecho, no es un tirador, aunque anotó los 4 primeros triples en Fuenlabrada, los tres primeros también contra GBC, pero realmente no es un tirador correcto. Pero va a ayudar ahí en el poste. A mí me gustó Millsap, no está del todo brillante, me gustó mucho lo que vi de Millsap contra el Barcelona, por ejemplo. Le vi, creo que es un jugador que sin hacer nada especialmente bien toma muy buenas decisiones siempre, y eso es algo que me... Pero yo, por ejemplo, y volviendo al tema del pivot, para mí el que ha supuesto y el que ha dado un salto de calidad ha sido Brown. Sí. O sea, el hecho de marcharse Jordan, a él le ha subido su papel de reboteador. Sí, de hecho, ha aumentado sus cifras y de hecho tira mejor, defiende más dentro de la zona. Porque intimida además. Se viste un poco de pivot por momentos. Exactamente. Pero es como si estuviera dentro de un cuerpo que no es el suyo. Luego, efectivamente, Gerun ha subido mucho, es el segundo en estadísticas del equipo. Y efectivamente, luego tiene momentos en que nos desesperamos porque le falta, no tiene la paciencia, lo mismo que lo que comentabais de Suley, ¿no? Gerun, yo creo, os fijasteis que yo creo que incluso ha cambiado la mecánica de tiro libre. O es una sensación mía. En principio de temporada tenía una mecánica un poco lamentable el tiro libre. Yo creo que clarísima. El Brogan en tiro libre, que yo creo que es decisivo en esta. Yo creo que incluso en los últimos partidos me he fijado que ya cambió incluso la mecánica, le da como más arco. Yo creo que Brown es un jugador que a mí... No hablo de Gerun, hablo de Gerun. No, pero Brown, volviendo al punto ese, para mí es un jugador que no es un 5. Para mí Brown es un jugador que yo lo conozco de 2 años en Europa, en España ya, en Obradoiro y en Estudiantes. Es un 4 muy marcado, un tiro exterior muy bueno. Marcó tiros muy bien, no tuvo acierto en ellos, pero sí que es un... Yo creo que no tiró tiros nunca. Es un jugador bastante regular y que busca bastante bien su sitio. Y es un jugador muy intimidador, es un 2'16 con brazos muy largos, una envergadura muy notable. Pero, obviamente, la contundencia física de parar a un pivot, a un 5 en el poste, lo sufre mucho. Lo sufrió muchísimo Estudiantes. En Estudiantes, en el año que tuvo que jugar muchas veces de 5. Sí, ahí se veían esas carencias. Claro. Él corre bien la pista, corre rápido la pista. Yo creo que hubo días que he cometido errores en las decisiones, perfectamente el día de Zaragoza, tiros excesivamente rápidos y no claramente liberados, pero evidentemente es un jugador que ha asumido un rol ahora, con la marcha de Jerome Jordan, estoy de acuerdo con Ramiro. Sí, yo creo que... Fijaros, por poner el ejemplo, el Madrid, el Real Madrid tiene pivot grandes, los demás no son grandes, tienen una estatura aproximada que tiene Gerun, a la que pueda tener Belemene, o sea, estaturas de 2'4", 2'5", 2'6", y que puedan hacer. También otro jugador Belemene que puede ayudar,
mucho, y de hecho intimida mucho cuando hace defensa zonal. Tiene dos centers fuertes, 2.21 Tavares y un Ayón de 2.10. No, Ayón es menos, pero bueno. Y Kuzmic, que tiene bueno, pero no está jugando. Poco, sí. El único que juega como tal es Tavares, los demás son jugadores de 2.8, 2.6, que estamos en las mismas estaturas que tienen los jugadores de... Bueno, vamos a dejar este cuarto clip y vamos al quinto ya con un poco de tarot, porque tendremos que adivinar, que para eso estamos un poco aquí.